Ya estamos en vivo. Ok, muy bien, gracias, mi querido ingeniero. Aquí viendo el teléfono celular y mi pantalla para no perderme. Ya vi que ya aparecí aquí en vivo. Muchas gracias. Déjame ahí mi café, mi querida Edith, por favor. Pues bueno, amigos, los saludo con mucho gusto. Por aquí me estoy viendo para... Ahí déjalo, por favor. Por aquí me estoy viendo para realimentarme. Amigos, los saludo con mucho gusto. Estamos transmitiendo desde nuestra base operativa en Coatzacoalcos, Veracruz. Estamos aquí guardaditos en el búnker profesional, que es mi otra casa. Y pues bueno, hemos oído noticias muy importantes que tienen que ver con el cuidado de cada uno de nosotros, el cuidado médico que debemos de tener ante la emergencia sanitaria. Oímos a los que saben de estos temas que si no es emergencia, o que es emergencia, que no es contingencia, por los efectos que puede tener en relación a la suspensión de actividades, al paro de actividades, sobre ponerse de acuerdo sobre el esquema a utilizar para pagar sueldos y salarios a los trabajadores, etcétera. Las reglas no son claras en el diario oficial de la Federación. Quedan muchas aristas por resolver. Pues bueno, yo soy fiscalista, me dedico a la defensa fiscal. Duda, no soy experto en seguridad social. Tengan ustedes al respecto. Soy experto en resolver. Pues bueno, pueden preguntarme. Y si está en mi leal saber y entender, pues con gusto les daré mi punto de vista. Y tengo varios datos en mi mente, hay varias ideas que quiero compartirles para que entre todos vayamos construyendo el conocimiento, y qué mejor que ustedes que se formen la mejor opinión. A ver, nada más quiero ver si tengo algunos comentarios. Beto Zamora, mi querido Beto, abrazo fuerte. Nancy Edith, mi querida Nancy, saludos afectuosos. Víctor Manuel, gracias, saludos. Pues bueno, hoy vamos a hablar propiamente de la problemática que representa la falta de liquidez para el pago de la contribución, propiamente del ISR. Tocaré algunos temas relativos al caso fortuito o fuerza mayor, fuerza insuperable en materia fiscal. Y yo quiero proponerles una tregua a mis amigos contadores. Los amigos contadores, los colegas contadores y los contadores públicos somos sinónimos de orden. Los contadores públicos ponemos orden donde el abogado no puede poner orden, donde el empresario no puede poner orden. Los contadores públicos no podemos ser portadores de pánico. Vamos a poner orden. ¿En qué vamos a poner orden? En la información que manejamos, en la información que se llama contabilidad y que somos encargados de procesar y en su caso elaborar los impuestos para que se presenten oportunamente ante el fisco federal. Y les voy a dar algunas ideas legales también desde mi perspectiva de abogado. Pero no muramos antes. Este video en vivo finalizó. Dice que finalizó, Ciro. ¿No? ¿Finalizó el video? ¿No? Aquí me sacó en mi. Seguimos en línea. Ah, bueno, que es que me sacó aquí en mi red social. Ok, ya aparecí. No sé qué pasó. Pero bueno. Entonces la idea, queridos amigos, queridos colegas, y bueno, como siempre lo he dicho, esta no es una conferencia, esta es una plática, una charla entre amigos. Yo les voy a compartir de acuerdo a mi experiencia, a lo que he visto por todos estos años, con relación a los tópicos que hoy deseo manejarles. Nada más déjenme volver a entrar aquí a mi video, así me puedo ver y de alguna manera ahí voy realimentando los temas. Ok, entonces,
Decía yo, contadores, vamos a hacer una tregua, vamos a hablar de cosas positivas, objetivas, veraces y oportunas. No vamos a ser portadores de información que confunda, de información que no abone, de información que no construya a lo que ahora nos ocupa. Pues bueno, vamos a hablar de la declaración anual. Y ya en el camino les daré algunas ideas sobre la problemática que traen algunos gurús sobre qué va a pasar con el pago a los trabajadores, cómo debe de hacerse, información, las consecuencias, etcétera. Que confunda, el comentario va a ser desde una óptica abone de información fiscal, que no construya nada más que le bajen, a lo que ahora nos ocupa. Pues bueno, vamos a hablar de la declaración anual. Y ya en el camino les daré algunas ideas errores de cabina sobre la problemática que traen algunos gurús entre amigos y estamos haciendo lo mejor posible para que pueda ser constructiva. Entonces, vamos a arrancarnos. Tenemos una obligación de presentar la declaración anual de las personas morales. Y aquí atento a sus comentarios para construir. Acuérdense que no tenemos el conocimiento, sería ocioso y torpe pretender dominar todo el conocimiento. Creo que lo construimos piano a pianito con cada una de nuestras ideas. Entonces, hoy tenemos la obligación de presentar la declaración anual del ejercicio. He visto muchos escenarios políticos, económicos, he oído a los hombres de negocios, a los asesores hablar sobre este tema, y es un tema eminentemente complicado. Pero vale la pena tratar o intentar de ser equilibrados, de mantener el equilibrio en este orden de ideas. El desastre natural que tiene que ver con este coronavirus ha rebasado dimensiones que nunca nos hubiéramos imaginado. Pareciera que estuviéramos en presencia de una película, de esas películas de terror o de ciencia ficción, y pareciera que el destino nos ha alcanzado, pero no nos agarremos de esos temas. Preguntémonos cuándo supimos o cuándo nos enteramos por primera vez de esta noticia con sus alcances fatalistas. La obligación de presentar la declaración anual según la ley para personas morales tiene que ver con 3 meses después al cierre del ejercicio. Una cosa es la presentación de la declaración anual, tener actualizada la balanza de comprobación, depurada, con técnica contable y observando lo que dice la legislación al respecto. Y en su caso, las cifras debieron de haberse presentado al Consejo de Administración, al administrador único, a los encargados de hacer los pagos, etcétera. Pues ¿qué les apura? En la primera semana, segunda semana de enero, febrero, primera semana de enero, para estar en condiciones de prever el pago para el último día de marzo. No hagamos leña del árbol caído. Hay gente que no estaba preparada ni se ha preparado nunca. Hay gente de excelencia que se prepara con oportunidad y que probablemente por un tema de flujo de efectivo, por los temas de contingencia y atendiendo a los giros de los negocios, hoy no se tenga dinero para pagar. Todo puede suceder. Además, debemos de pensar siempre, y el fisco así lo debe de hacer, debe pensar siempre lo mejor del contribuyente, debe de pensar que toda actuación del contribuyente es de buena fe, según la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, de tal manera que si el contribuyente hoy no pudiera presentar su declaración y mucho menos hacer el pago, el fisco debería de considerar que aún ese acto omisivo es de buena fe y más atendiendo a la emergencia que tenemos hoy en día. Y entonces, para tal efecto, en esta línea de pensamiento hay que entender algo. Tenemos un marco normativo que hay que cuidar, tenemos un marco normativo que hay que respetar para que la vida del país no se vuelva un caos en la medida de lo posible. Por lo menos desde nuestra trinchera podemos sumar desde ahí. Así, por ejemplo, vamos a ver que el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos señala la obligación de las personas morales, dice que deberán calcular el impuesto sobre la renta aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 30%. No me digan que el resultado fiscal del ejercicio apenas se calculó el día de hoy y los agarró desprevenidos. Eso no puede ser.
Eso no puede suceder en empresarios de excelencia, en contadores de excelencia que pudieron haber prevenido de alguna manera esta contingencia. Ahora, si lo previeron y por alguna razón y por el tema operativo no hay flujos de efectivo, bueno, ese ya será otro tema. Y para tal efecto hay que calcular un resultado fiscal, y el resultado fiscal se calcula confrontando ingresos acumulables o ingresos que se acumulan para la ley del impuesto sobre la renta versus deducciones autorizadas. Esto es, costos y gastos que reúnan requisitos que señalan las leyes impositivas para tal efecto. Entonces, este es un procedimiento, una mecánica, una talacha contable fiscal que por supuesto es impensable hacerla el día de hoy, que de alguna manera ya debió venirse preparando y maquinando para estar en condiciones en los primeros 5 o 10 días de enero de qué tamaño iba a estar el tamal para prever al mes de marzo, dicho coloquialmente, ¿verdad? Ok, saludos a todos mis colegas y amigos que están muy atentos, abrazo fuerte. Si alguno tiene algún comentario sobre la marcha, vamos abonando. A ver, ¿quién más? Se escuche doble eco, yo creo que ya corrigieron lo del doble eco. Saludos hasta Michoacán, mi estimado Eric. Ok, gracias. Acuérdense que por la transmisión voy un par de minutos o segundos atrás de lo que voy platicando. Entonces, en este orden de ideas tenemos también, por supuesto, un párrafo tercero del mismo artículo 9 que es muy claro y nos dice que el impuesto del ejercicio, ojo, es un impuesto del ejercicio, es un impuesto anual que se pagará mediante declaración que se presentará ante las oficinas autorizadas, ojo, dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en que se termina el ejercicio fiscal. Entonces los contadores y los empresarios ya sabíamos que contábamos con 3 meses, de acuerdo a lo que dice este párrafo tercero del artículo 9 de la ley del impuesto sobre la renta, que se tenía que presentar la declaración en esa época. Engañados no estábamos. Digo, para ir separando la línea de pensamiento, para no hacer un caos o un mártir a este gobierno, que no defiendo lo indefendible, pero me gusta ser objetivo en este orden de ideas. Ahora bien, déjenme seguir disfrutando de este rico café que me preparó mi arquitecta. Ok, todavía no veo comentarios, entonces, ¿qué? Seguimos platicando. Ok, entonces encontramos diversos ordenamientos jurídicos que ya nos mostraban la obligación de presentar un impuesto, una contribución de un impuesto que se causa de manera anual. Y para eso tenemos 3 meses. Ok, en este orden de ideas, la declaración anual es muy importante y representa la columna vertebral de la fiscalización de la autoridad fiscal. Luego entonces vale la pena traer a colación el rubro de una tesis de jurisprudencia que dice lo siguiente. No la voy a leer, les voy a parafrasear la idea. Renta a la obligación de presentar declaraciones por medios electrónicos previstos en el artículo 86, fracción 10 de la ley del impuesto relativo vigente a partir del 1 de enero de 2002, no le son aplicables los principios de justicia fiscal. De tal manera, ojo, no confundir, una cosa es la obligación per se o por sí misma de presentar la declaración con los datos correspondientes y otra cosa es no tener dinero en la cuenta para pagar el importe referido al impuesto sobre la renta que se causa anual. ¿Qué sugeriría? Oye, Marco, ¿qué me sugieres? Bueno, yo te sugeriría algo muy sencillo para no complicarme la vida o meterme en infiernos. Elabora un escrito libre con fundamento por lo menos en el 8º constitucional, dirígeselo al fisco federal y dile que te indique qué hacer o que te señale cuál es el camino a seguir, que derivado de la falta de liquidez, del tema operativo del negocio como opera, de las indicaciones presidenciales o de las autoridades sanitarias respectivas y queriendo proteger a tus trabajadores,
no estás en condiciones en este momento de hacer el pago de la contribución respectiva. Y toda vez que no quieres engañar al fisco federal, solicitas por escrito que te indique cómo presentar la declaración anual o qué esquema financiero te sugiere, por lo menos hasta que pase la contingencia, con la finalidad de demostrar una actitud transparente. Nada que jugar con los ingresos, disminuir los ingresos y empezar a mentir. Las mentiras en materia tributaria son las que son castigadas y que tienen efectos penales en la vida del contribuyente. Que nos responda la autoridad tributaria qué vamos a hacer al respecto. Y ya bajo esa contestación referida al 8º constitucional, ojo, la respuesta de la autoridad no debe de ser magnánima ni echada al aire como un volado. La respuesta de la autoridad debe ser congruente, pacífica, respetuosa y debe de cumplir los imperativos constitucionales de atender a lo solicitado. No significa que me dé la razón o que me diga, pues mira, chato, pues no pagues si no tienes lana. No, que me conteste además de manera congruente con lo pedido, de manera fundada y motivada. Y entonces, si la autoridad no me contesta de esta manera, pues ustedes van a acudir con el asesor legal que conozca de estos temas para que les indique el camino a seguir. ¿Estamos de acuerdo? Nada de hacerse justicia por su propia mano. Pero esto es algo que pudo haberse previsto con mucha anticipación. Luego, analizando un poquito del Código Fiscal de la Federación, en su artículo 31, dice el Código Fiscal que las personas deberán presentar las solicitudes en materia de Registro Federal de Contribuyentes, declaraciones. Aquí está, declaraciones. Entonces, el Código Fiscal señala la obligación de las personas morales de presentar sus declaraciones fiscales y deberán enviarlas a las autoridades fiscales correspondientes, debiendo cumplir los requisitos que se establezcan también en las reglas misceláneas para tal efecto. Y en su caso, pagar, dice, mediante transferencia electrónica de fondos. Cuando las disposiciones fiscales establezcan que se acompañe un documento distinto a escrituras o poderes notariales y este no sea digitalizado, bueno, dice que será por medios impresos. También tenemos en íntima relación con el numeral 31 del Código Fiscal, el numeral 32, dice el numeral 32, las declaraciones que presenten los contribuyentes serán definitivas y solo se podrán modificar por el propio contribuyente. Entonces, ya hablamos de un par de artículos de la Ley del Impuesto sobre la Renta que me obligan primero a calcular el tributo. Recordemos también el artículo 6º del Código Fiscal que dice que las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las normas. Entonces, para tal efecto ya identificamos cuáles son los ingresos acumulables. En su caso hicimos los pagos provisionales del impuesto sobre la renta y el día de hoy al impuesto del ejercicio le vamos a restar los pagos provisionales que se hayan hecho a cuenta de un impuesto definitivo y ya parafraseamos estos dos artículos del Código Fiscal de la Federación, el número 31 y 32, que obligan a presentar la declaración el día de hoy. No hay prórroga para la presentación como lo habíamos planteado de acuerdo a algunas pláticas de algunos colegas que están en estos medios que preveían la posibilidad. Al día de hoy no tenemos una prórroga para la presentación de la declaración anual, entonces hay que presentarla el día de hoy y en el mejor de los casos con el pago del impuesto correspondiente. Al final de la charla voy a platicar, abundar sobre este tema. Si yo no tengo para pagar el día de hoy, ¿incurro en un delito? De ninguna manera. La incapacidad de pago jamás será delictiva y jamás será penada para tal efecto. Ahora, si presentan una declaración anual disminuyendo los ingresos, omitiendo ingresos, consignando deducciones falsas, etcétera, por supuesto que pueden incurrir en responsabilidad de tipo penal, pero para eso es sugerido derecho de petición 8º constitucional dirigido a la autoridad respectiva para que nos diga qué hacer y hasta en tanto no nos responda, podríamos los litigantes, en su caso, estructurar
algún mecanismo de defensa excepcional. Pero bueno, hay muchas hipótesis que podemos plantear al respecto. Todo depende de la capacidad económica, de la capacidad de pago, del estudio integral de la empresa. ¿Ok? También el reglamento del Código Fiscal de la Federación juega en estos casos, dice el artículo 41, para los efectos del artículo 31, primer párrafo del Código, las personas obligadas a presentar pagos provisionales o definitivos de contribuciones federales a través de medios y formatos electrónicos, incluyendo las retenciones y las declaraciones complementarias extemporáneas de corrección fiscal, la deberán efectuar por cada grupo de obligaciones. Ok, entonces tenemos artículos del Código Fiscal y del reglamento del Código Fiscal que nos siguen instando a presentar las declaraciones fiscales. Las contribuciones, por supuesto, en su caso, deberán ser pagadas con actualización y recargos en moneda nacional. Esto es muy importante. También debemos tener presente que las reformas del Código Fiscal ya contemplan, en un caso extremo, la restricción en el uso de los sellos digitales que puedan servir para generar las facturas como las conocemos mercantilmente. Esto es muy importante. También el Código Fiscal señala las multas para tal efecto, para temas que tengan que ver con el incumplimiento de la materia tributaria. Fíjense que traigo aquí un artículo muy importante. Este artículo lo he manejado muchísimas veces para hacer, pues, no estrategias, hacer bloques de defensa, vamos a decirlo así, que me han permitido liberar al contribuyente de pagos de absurdas e ilegales multas. Fíjense, dice el numeral 73, para ser exactos, adminiculado con la obligación de presentar la declaración anual. Aquí lo tengo, artículo 73. Dice el 73, no se impondrán multas cuando se cumplan en forma espontánea las obligaciones fiscales fuera de los plazos señalados por las disposiciones fiscales. O sea, ahí, si yo no presento la declaración anual, oye Marco, ¿me va a caer el chahuizle? Pues sí te puede caer el fisco, dicho coloquialmente, y te puede imponer una multa, amén de que en un caso extremo pudieras tener una restricción temporal de los certificados digitales que sirven para generar los FDIs y el problema se vuelva sistémico. Por eso hablaba hace rato de un oficio dirigido a la autoridad, sustentándolo por lo menos en el respeto al derecho a la petición pacífica y por escrita, y que la autoridad me conteste por lo menos con fundamento en el numeral 16 de la Constitución, de manera fundada y motivada, y en su caso ya veré si me queda expedito el derecho para acudir al juicio de amparo. Entonces no se impondrán multas cuando se cumplan en forma espontánea las obligaciones fiscales fuera de los plazos señalados por las disposiciones fiscales. Ya hablé hace rato que la disposición fiscal me da 3 meses. Ok, está bien. Luego dice, existe otra posibilidad, o cuando se haya incurrido en infracción a causa de fuerza mayor o de caso fortuito. A causa de fuerza mayor o de caso fortuito. Oía en alguna ocasión al ministro en retiro, José Ramón Cosío Díaz, de que hay abogados postulantes que tienen razonamientos increíbles, como ustedes que amablemente me siguen, pero muchas veces el problema cuando llegaba a tribunales, el problema venía aparejado en el tema de la prueba, en el tema de la documental pública o privada que sirve para sustentar o fortalecer el alegato planteado y así obtener la consecuencia que se espera. En este orden de ideas, yo les sugeriría, todo depende, acuérdense de lo que tengamos en el expediente. A ver, ¿quién hace la declaración fiscal? No, pues la hace mi contador público. Ok, la hace mi contador público, y mi contador público tiene 65 años, tiene 60 años todavía, o 60 años tiene, para tal efecto. 60 años un día, 60 años 2 días.
Bueno, atendiendo a las medidas de corte sanitario y bajo cualquier interpretación que le quieran dar los eruditos sobre contingencia, emergencia, etcétera, sobre el respeto al derecho humano a la vida, a la salud, etcétera, a partir del día de hoy, si ese adulto mayor no viene a laborar y ese adulto mayor elabora mi declaración y es el que conoce, dijeran los chavos, el teje y maneje de esto, pues bueno, voy a documentarlo para que yo como abogado, con el conocimiento del Código Civil y de los temas afines y del Código Fiscal, pueda, en el mejor de los casos, en tribunales, argumentar que me encontraba en presencia de una fuerza insuperable. No hay que pensar que por el hecho, por sí mismo, de todas estas noticias que tenemos con relación a este coronavirus, cualquier cosa pueda ser considerada como de fuerza insuperable. Vayamos, digo, por decirlo menos, ustedes tendrán la mejor de las opiniones, pero vayamos documentando los expedientes. Acuérdense que hoy estoy hablando brevemente de algunas consecuencias y qué podemos hacer para aquellos contribuyentes que les haya ganado el tiempo, que hoy estén presentando su declaración anual y por razones ajenas a su voluntad y que inclusive incida esta contingencia, esta emergencia sanitaria, tengan incapacidad de pago. ¿Ok? Gracias, queridos amigos, gracias por estar atentos a esta incipiente y sencilla charla. Digo, no pretendo construir ni descubrir el hilo negro, nada que ustedes no sepan o no conozcan, solo pretendo que los contadores seamos los comandantes en jefes de la contabilidad, que pongamos orden, nada va a pasar. Los contadores de excelencia que saben cargar y abonar, que conocen de la técnica contable y de la materia tributaria y que saben de causación de contribuciones en este orden de ideas, por los muchos comentarios que he visto en redes sociales sobre la forma, método o medios de pagar a los trabajadores, que si se van, que si no se van, que si se quedan o que si no se quedan, hay que atender a un concepto, a un sentido de concepto social. Lo que no está en la ley, señores, está en la moral, y la moral dicta reglas a las que debe de sujetarse la condición y la conducta humana. Si mis trabajadores, mis colaboradores, se encuentran en una situación de peligro y por sentido común ellos pueden elaborar el trabajo que hacen desde sus casas, pues bueno, lo menos que puede es ponerlos. Oyes, por ahí ya salieron que cómo checarías las condiciones de trabajo, que si se contagian. Estamos haciendo lo humanamente posible, lo que dicta la moral en el mejor de los casos. No espero yo que un gobierno me venga a solucionar la vida, como ningún gobierno me ayudó para salir adelante, ningún gobierno me pagó una colegiatura, ningún gobierno me dio para el camión o para el pasaje o para una torta cuando estaba haciendo alguna de mis carreras. Todo ha sido sobre la base del esfuerzo, el trabajo y la disciplina. Y eso es lo que va a sacar adelante este México. El trabajo, la disciplina, la fortaleza, la fe, los valores, el mantenernos unidos, pero con conocimiento de causa. Ok, entonces también por ahí empezamos a entrar a un tema sabroso, un tema que me gusta, es que hace muchos años lo estudiaba, este tema hace muchos años yo pues bueno, lo platicaba en algunos foros académicos y recordé esos años maravillosos hace rato que estudiaba este tema, propiamente referido al artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Híjole, imagínense desde un contexto académico. Les dije que los contadores resolvemos problemas y los abogados ayudamos en que en los tribunales no se den esos problemas cuando el fisco es acusado o investigado o auditado de haber incurrido en la infracción a una norma tributaria que dé como consecuencia la imposición de una multa o la instauración de facultad de comprobación que determinen sendos créditos fiscales que en la gran mayoría de los casos son impagables, probablemente por miedo, por desconocimiento, por error o por ignorancia. A lo mejor viene a verme un contribuyente en este momento, bueno, no, virtualmente, para no contagiarnos, ¿verdad? Y me envía sus datos, me envía sus documentos y hago un análisis,
le dedico tiempo, vamos a pensar que puedo hablo con él, le pregunto cómo opera el negocio, de qué se trata, cómo funciona, a ver, mándeme su acta constitutiva, la analizo, mándeme su última modificación, mándeme sus últimas facturas de ingresos, o cuáles son los ingresos más representativos, sus costos más representativos, usted a qué se dedica, cómo opera, y fíjese, oiga, ¿y usted trabajó para la empresa? Sí. ¿Y quién más ha trabajado? Pues a lo mejor la familia o etcétera. ¿Y qué sueldo tienen? No, pues es que el contador dice que no. Caray. ¿Y de qué vive? Bueno, es que pues realmente... Y empieza a inventar cosas que no existen. Nada como la transparencia. Y sucede que por miedo, error o ignorancia tenemos a ejecutivos que no están percibiendo remuneraciones inteligentes. Ojo. Y no hablo de asimilados, simulados, que solo sirven para meter en problemas a los empresarios. Pues que al empresario le hagan la retención y punto. Bueno, que le inviertan a gente que sabe del tema, que le paguen el honorario, porque seguramente esta persona tiene deducciones que por miedo o error del contador o del asesor dejó pasar, y no se está dando cuenta que tiene la posibilidad de potencializar sobre la base de su trabajo o el trabajo de su equipo deducciones que no está deduciendo por miedo, por ignorancia o por desconocimiento de los asesores. Entonces, vale la pena muchas veces echarse un clavado a estos temas y encontramos infinidad de posibilidades legales. Nada fuera de la ley. Oye, Marco, pero el comprobante ya no se timbró, jefe. Tenemos sentencias que permean sobre el fondo más que sobre la forma. Dice voy a ver si tengo algún comentario. Perdón, es que de lejos ya no veo y aquí en mi pantalla. A ver, Javier, saludos a Juan José Higuera, Agustín Velázquez, saludos, gracias. George, qué gusto escuchar, amigo. Ok, gracias mi querido Jorge. No, hombre, tú también eres un titán en los temas penales fiscales. Ya en breve vamos a arrancarnos con el tema del ABC de la defensa penal fiscal. Ok, entonces regreso al mundo de los mortales. Artículo 25, ley del impuesto a la renta. Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes. Y además, ¿saben qué? Ojo con relación al tema que yo estaba diciendo. Imagínense que a mí se me ocurre registrar deducciones en el mes de diciembre, deducciones efectuadas, realizadas, solo que por miedo o por temor el contribuyente no registró en su contabilidad. Claro que las puedo registrar, pero por supuesto, y voy a sustentar con la prueba idónea y calificada para no incurrir nunca en ningún fraude tributario. Esto es muy, pero muy importante. ¿Acaso porque un contribuyente en su momento no registró una deducción en sus libros o en sus pólizas, en su contabilidad, perderá el derecho? Bueno, a lo mejor entramos en crisis con el tema del comprobante. Esa es otra historia. Esa es otra historia y ese es otro tema para plantear la defensa, en su caso, en los tribunales. Ahora, este artículo de las deducciones autorizadas, en su fracción quinta me dice que puedo deducir las pérdidas por caso fortuito. Pero mis chavos, hay algo muy importante que les quiero contar. Este tema de las pérdidas por caso fortuito, muy seguramente me gustaría que fueran para este año, pero las deducciones de este año me van a servir para la declaración fiscal del próximo año. Entonces, yo veo a muchas gentes rasgándose las vestiduras con el tema del pago al trabajador. Si puedes pagarle, págale. Ya veremos después qué criterios salen al respecto o vemos cómo fortalecemos. ¿Será un gasto estrictamente indispensable para la empresa? Vamos a vincularlo desde ese punto de vista. Y si el gobierno dice págale, ¿será incongruente que no fuera deducible? Bueno, el problema es que no hay ingresos. Entonces tampoco estamos obligados a lo imposible. Hay que ver qué problemática tenemos para establecer una solución sencilla, pacífica, respetuosa, mesurada y prudente. Ahora, no cualquier cosa va a ser caso fortuito, no cualquier cosa va a ser fuerza mayor, porque no faltan los vivales que quieran deducir conceptos
que no están dentro de este tema. Entonces, ¿sabes qué? Ya platicaremos, ya estudiaremos y veremos qué podemos hacer sobre la base del derecho para exponerlo en tribunales, en el peor de los casos, y tendría que tener muy poca, híjole, no lo quiero decir como es, pero tendría que tener muy poca eso, el fisco, para decirte que no es estrictamente indispensable el pago que haya hecho de 30 días o de un salario, etcétera, como tu capacidad económica te lo permita, como tu gurú te sugiera. Estamos en presencia de un problema social que tenemos que resolver en equipo. ¿Ok? El artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta habla de los requisitos de las deducciones. Y hay una que me encanta, y ahí nada más se las platico y se las dejo ahí para que ustedes la analicen en sus oficinas. El plazo para cumplir los requisitos, que al realizar las operaciones correspondientes o a más tardar el último día del ejercicio se reúnan los requisitos que para cada deducción en particular establece esta ley. O sea que los pagos por sueldos y salarios que se hagan hoy, o por indemnización, o por el concepto que ustedes gusten y manden, yo la verdad respeto a mis expertos en seguridad social, que ellos nos marquen la pauta, que los laboralistas nos marquen la pauta, pero yo de algo que estoy seguro es que como león defenderé en tribunales estos conceptos para que sean deducibles bajo el esquema de estrictamente indispensables o algún otro que se me ocurra de manera legal. Entonces, el tema de deducción de los pagos que en su caso se hagan a los trabajadores, tenemos hasta marzo del siguiente año. Entonces, veamos los criterios de oportunidad o las publicaciones que sean hechas en el Diario Oficial de la Federación. Bueno, algo más ortodoxo, ya que yo soy un guerrero fiscal, soy un gladiador fiscal, pues le hago una consulta a la autoridad y sobre la base de la consulta me voy a tribunales para blindar el tema. Así. ¿Vale? Ok. Entonces, digo, son comentarios que quiero hacer que puedan abonar a la problemática que puedan tener en la presentación de la declaración anual. Mi querido Eduardo Lozano, saludos, brother, gracias, hermano, a cuidarse todos. Estamos transmitiendo desde nuestro búnker, que es mi segunda casa, aquí encerraditos, estudiando un poquito de los temas tributarios. Hace rato me senté con un grupo de contadores todavía para revisarles las cifras que estaban presentando en sus declaraciones fiscales. Estamos cuidando que no haya omisión de ingresos de ningún tipo, que una declaración fiscal se vaya lo más limpia, lo más pulcra, lo más presentable, que refleje increíblemente o de manera escrupulosa el reflejo de las transacciones económicas de los entes económicos. Esto ya se debió de venir trabajando con tiempo, de tal manera que hoy solamente la problemática que puede o que aqueja en su caso es la capacidad de pago. Pero la capacidad de pago no es delito per se. Vuelvo a insistir, háganle un escrito al SAT. Oye, SAT, ¿qué hago? No tengo para pagar. Aquí están mis consideraciones de hecho y derecho, que podrán ser muy parecidas en algunos de los casos, y dame la indicación o sugiéreme el camino. Bueno, por lo pronto, cuidaré el plazo por el tema de la cancelación o restricción temporal del certificado de sello digital con sus respectivos efectos. En caso de que la autoridad me requiera la declaración, bueno, a lo mejor tengo la capacidad de instrumentar alguna estrategia para combatir la multa que existen. Por supuesto, eso no elimina per se la obligación de presentar el día de hoy la declaración. A mí se me ocurren algunas medidas excepcionales, pero utilizando métodos constitucionales, aplicando para tal efecto inclusive los principios del derecho. Ahora, traigo un criterio aquí que quiero platicarlos. Me dice Gabriel, a mí me encantan los temas, deberíamos de ver qué dice Gabriel. Mi querido Gabriel, gracias, dice Gabrielito, a ver, saludos, ok, estoy contigo en el tema de estrictamente indispensable, pero te dejo el tema, ¿esa indemnización sería grabada para el ISR? Mi querido Gabriel, te la voy a regresar con otra pregunta. Hazle la consulta a la autoridad, número 1.
Número 2, si no estás de acuerdo porque tienes tus argumentos de derecho, vete a tribunales y vas a crear una estrategia y un precedente que México requiere y necesita. Y por la hora, no le hagas la retención, dile no me has contestado autoridad, no hay dolo, no hay impericia, no hay mala fe y no me es claro el criterio. Así nada más de sencillo. Y mira lo que dice este criterio, mi querido Gabriel. Gracias, qué amable eres. Aprendo mucho de ti en seguridad social. Y te agradezco que sigas compartiendo a nivel nacional criterios de oportunidad para todos los postulantes en materia fiscal. Fíjate, mi querido Gabriel, comprobantes de nómina. Resulta procedente su deducción, aun y cuando se emitan fuera de los plazos establecidos en la ley del impuesto sobre la renta, siempre que se presenten de manera espontánea, a más tardar en la fecha en la que el patrón debe presentar la declaración del ejercicio. Los pagos efectuados por los patrones a sus trabajadores deberán considerarse que cumplen con el requisito de deducibilidad, y aun y cuando los FDIs que los amparen se hayan emitido fuera de los plazos establecidos en los artículos 94, fracción tercera, 27, fracción quinta y 18 de la ley del impuesto sobre la renta, toda vez que el 54 del reglamento del ISR establece una prórroga reglamentaria para emitir dichos comprobantes, señalando que no se considera incumplido el requisito para esa deducción siempre que la emisión de dichos FDI de nómina se haga de forma espontánea, en términos del artículo 73 del Código Fiscal de la Federación, a más tardar en la fecha en la que se deban de presentar, o se deba presentar la declaración del ejercicio. Porque no me clavé la lana, no hice la retención y no la enteré. Es más, tenemos tema de incapacidad de pago. Le hice el pago sin retención porque desde mi perspectiva no grava. Ok, en el siguiente año probablemente me la quieran grabar y le determinen una retención. Cuando vengas a mí y lleve yo la defensa fiscal y demuestre que la orden de visita y toda la revisión no está fundada y motivada, no se ajusta a derecho, ¿qué crees? La deducción va a quedar intocada y no vas a pagar ni un peso por esa retención. En el peor de los escenarios, tienes de dos, entera la retención y peléala. Así nada más. ¿Ok? Pero jamás habrá o estaremos en presencia de un tema delictivo por quedarse con el importe que hubiera correspondido a retener y no enterar. Ok, entonces seguimos platicando. Ese es un criterio muy, muy importante. Y aquí les voy a compartir 3 criterios y con esto, pues bueno, me estoy despidiendo. Aclaro que no es una conferencia, es una charla de café, es una charla de amigos. Yo aprendo mucho de ustedes cuando me preguntan, pero digo, al final me gusta mantener el equilibrio, la paz, la prudencia y la mesura. Finalmente, cuando venga el fisco a revisar un contribuyente, le va a decir, son deducibles, son no deducibles, no enteraste o debiste enterar, y ya a mí me corresponderá en tribunales determinar en su caso si las facultades de comprobación se reputan o fueron legales para tal efecto. Sí seguimos aquí, ¿verdad, Ciro? ¿Ya se recuperó? Ok, entonces, déjame ver, déjame seguir. Ok, ya vi que seguimos aquí porque de repente se cae la red. Ok, entonces, vamos a culminar, queridos amigos, queridos colegas, vamos a culminar con un par de criterios que yo espero que sean de su agrado. Se nos había caído la red, ya estamos de regreso. Ok, gracias. Ya se apuntaron de nueva cuenta nuestros colegas y amigos. A ver, déjame ver qué mensajes, qué comentarios tenemos antes de entrar a la recta final. Ok, ahí está. Caso fortuito o fuerza mayor en materia fiscal. Fíjense, queridos colegas, queridos amigos, fíjense lo que han opinado los tribunales en este orden de ideas. Fíjense, como el tributo, por ahí no sé si me siga mi amigo Gabriel, por ahí si está mi amigo del Nido del Seguro, me gustaría oír su opinión y le comparto esos criterios, al igual que a todos los colegas. Pero bueno, ahí les va.
Caso fortuito o fuerza mayor en materia fiscal. Habría que definir si este problema sanitario que tenemos hoy en día representa un caso fortuito o fuerza mayor para no pagar contribuciones. Pudiera ser que sí, pero hay que demostrarlo. Hay que demostrarlo porque esto es muy, muy importante. En mi humilde opinión, cuando el tributo implica una obligación a cargo de los particulares, el caso fortuito o fuerza mayor, ojo, liberan al contribuyente del cumplimiento de la obligación tributaria. El caso fortuito o fuerza mayor liberan al causante del cumplimiento de la obligación tributaria, pero hay que documentarlo. Si viene el fisco y me dice, oye, tienes multa por no presentar la declaración fiscal, mira, aquí están los elementos documentales que señalan que existió un caso fortuito o fuerza mayor, que existió fuerza insuperable. Entonces, sigo. Cuando el tributo implica una obligación a cargo de los particulares, el caso fortuito o fuerza mayor liberan al contribuyente del cumplimiento de la obligación de corte tributaria. En este caso, la presentación de la declaración del ejercicio dentro de los 3 meses. De acuerdo con el principio general del derecho que establece que a lo imposible nadie está obligado, lo dije hace rato, nadie está obligado a lo imposible. El fisco no te va a meter al bote por dejar de pagar, el fisco te mete al bote por lo que haces con dolo para dejar de pagar. No es exacto que los principios generales del derecho no sean aplicables en materia fiscal. De conformidad con el artículo 31, fracción cuarta de nuestra Constitución Federal, que consagra expresamente el principio de equidad en el pago de los impuestos al declarar que los particulares tienen la obligación de contribuir a los gastos públicos de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Pero aquí viene la joya del tema tributario que hoy nos ocupa. Por otra parte, es importante observar que la doctrina no tiene en ninguna rama del derecho la finalidad de concretar injusticias. El derecho no tiene como finalidad concretar injusticias. Y la materia tributaria no escapa a esta línea de pensamiento, toda vez que el derecho pretende llegar a la mayor equidad. Ahí se las dejo. Ok, tengo 2 criterios, 2 más y nos vamos. Ok, seguimos. Dice la otra, caso fortuito o fuerza mayor en materia aduanera opera aún ante la falta de regulación expresa en la ley de la materia. En la tesis de jurisprudencia 190 de la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, tomo 3, materia administrativa, quinta época, página 179 de rubro, caso fortuito o fuerza mayor en materia fiscal, el más alto tribunal del país sostuvo que como el tributo implica una obligación a cargo de los particulares, el caso fortuito o la fuerza mayor liberan al contribuyente del cumplimiento de la obligación tributaria de acuerdo con el principio general del derecho que establece que a lo imposible nadie está obligado. Ojo, y que la doctrina no tiene ninguna rama del derecho la finalidad de concretar injusticias, toda vez que el derecho pretende llegar a la mayor equidad. En este contexto, es inconcuso que la aplicación de dichos supuestos a la materia fiscal como excluyentes en el cumplimiento de una obligación tributaria se basa en los principios generales del derecho, por lo que la misma razón opera en materia aduanera, que es una rama de derecho tributario, con independencia de que la ley relativa no lo regule expresamente. Luego entonces los colegas y amigos, con todo respeto, en mi opinión, bajo el riesgo de estar equivocado, que andan dando gritos en el cielo, que no se van a poder pagar contribuciones y que van a ser multados o que el mundo se les va a venir encima, el derecho que no persigue la injusticia hoy por hoy nos está dando una salida. Consulten a expertos en estos temas
para que juntos con contadores de excelencia como ustedes puedan o podamos apoyar al empresario mexicano. Y finalmente, en esa línea de pensamiento, fíjense, tengo otro criterio. Dice, depósito fiscal, si por caso fortuito o fuerza mayor la mercancía objeto de dicho régimen aduanero no arriba al almacén general de depósito, no puede considerarse importada y por ende no se causa el impuesto general relativo. ¿Ok? Recuerdo que cuando leí el libro del ministro en retiro de don Genaro Góngora Pimentel, se llama La lucha por el amparo fiscal, al final del día y después de leer todas las jurisprudencias y tesis que ahí señala, terminé muy emocionado porque yo dije, ya con esto ya sé por dónde le pego al tema de inconstitucionalidad de las contribuciones, para llegar a la conclusión que toda la jurisprudencia y tesis temática construida a la fecha no es indicativo ni es de observancia obligatoria para la construcción de nuevas dinámicas en materia tributaria. Entonces, queridos amigos, queridos colegas, les he dado algunas ideas desde mi trinchera que espero puedan ser de utilidad. Nada de poner pánico, el que pueda pagar, que pague, el que no pueda pagar, pues ni hablar, que no pague. Imagínense, a lo mejor te llenaste de trabajo, las computadoras se te llenaron de virus también, la página del SAT se cayó, etcétera, etcétera, tu personal se te enfermó, tu personal se contagió. Tú no eres experto en la presentación de declaraciones. ¿Hay caso fortuito y fuerza mayor? Por supuesto que sí, pero hay que documentarlos con los análisis clínicos, los análisis científicos de los temas respectivos y las consecuencias en el ámbito legal, y juntos, contadores, abogados y médicos, construiremos la fortaleza para demostrar que en el mejor de los casos existía fuerza insuperable. Digo, no cualquier cosa va a ser considerada hoy en día como fuerza insuperable como para tener un pretexto para no cumplir con una obligación de corte constitucional y solidaria hoy en día. No nos toca hacernos justicia con nuestra propia mano, ni nos toca incitar a actos deshonestos fuera de un contexto constitucional. Tenemos que pugnar porque se respete nuestra Constitución, se respeten nuestras leyes. Y recuerden, con relación, y con esto me despido, a retirar a sus trabajadores, pagarles 30 días, no pagarles, etcétera. Lo que no está en la ley está en la moral. Y al final del día vamos a cosechar todo aquello que hemos sembrado. Pues bueno, me retiro de esta sencilla charla, pues estoy aquí guardadito, estudiando, leyendo un poquito de los materiales que hicimos sobre el diplomado de defensa fiscal que cerramos hace poco con más de 100 participantes, muy bueno. Ya por ahí anuncié que el 7 y 9 voy a dar un curso en línea de reformas al Código Fiscal 2020. Estaré relacionándolo con jurisprudencia de la Corte y tesis temáticas. No se lo pierdan. Es gratuito para todos los colegas y amigos de nuestro diplomado 2020. Tiene una inversión simbólica de 250 pesos por 4 horas, que no tienen otra finalidad que apoyar a mi equipo de trabajo en estos momentos tan complicados. Pues bueno, amigos, sean felices, a cuidarse mucho, a ser objetivos, responsables y cuidadosos, que de las decisiones que nosotros, las gentes que hemos estudiado, las gentes que tenemos la capacidad crítica del pensamiento, que pueda ser de bendición para las empresas que representamos. Que tengan una excelente tarde, a cuidarse. Se despide su amigo Marco Antonio Holguín Martínez. Bendiciones y gracias por su bendito tiempo.